el estudio español, los autores son Iván Diego Rodríguez y José Antonio Vega Serrano, que me acompañan. Son los autores y los ponentes del estudio español de Redie. Los dos trabajan y llevan ya casi más de 15 años en Valnalón, que es la empresa que está encargada de todos los proyectos de educación para el emprendimiento. Ambos han participado en el diseño de proyectos que se han implantado en Asturias y posteriormente se han transferido a otras comunidades autónomas como modelos, también a países europeos y a países latinoamericanos. Asimismo, han participado en la elaboración del currículo de la materia de iniciativa emprendedora Empresa Joven Europea y en el módulo de formación profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora. Junto al resto del equipo de educación emprendedora de Valnalón han participado y liderado proyectos europeos, dependientes tanto de la Dirección General de Empresa como de la Dirección General de Educación. Y Valnalón ha sido reconocida como buena práctica de educación para el emprendimiento, al menos en 10 ocasiones en la última década. Los dos han realizado trabajos de coordinación y asesoría para el Fondo Social Europeo a través de la Unión Europea, entre los que se encuentra la elaboración en 2009 del estudio europeo COPIE 2, centrado en el emprendimiento inclusivo en educadores. También han liderado distintos proyectos europeos, como el ADEPT, una metodología para la formación del profesorado. Y bueno, pues es para mí un honor y un placer poder presentar su estudio y la dedicación que han realizado para que Redie pueda tener este documento que sea público para todos los presentes. Muchísimas gracias, y yo ya es que con esto que nos han puesto aquí ya no sé dónde ponerme, así que directamente me voy allí. Bueno, pues muchas gracias, Violeta, directora del CENIE. A nosotros nos corresponde empezar haciendo agradecimientos y justificación de por qué estamos aquí 18 meses después de que el CENIE nos plantease a Valnalón la posibilidad, no con el resultado final que hoy estamos viendo, ojalá lo hubiésemos intuido, no sé, porque probablemente nos hubiese dado un ataque de pánico planteando el trabajo final que se consiguió, ¿no? Bueno, como digo, agradecer evidentemente a Redie, Euridice España, al CENIE, en definitiva al Ministerio de Educación y Cultura, que entendiese que nosotros, como entidad del Gobierno del Principado de Asturias, y Violeta ha hecho un excelente resumen del trabajo que hemos hecho vinculado a Educación para el Emprendimiento y Relaciones Europeas, podíamos hacer, ¿no? Evidentemente el trabajo que Iván, Diego y yo vamos a resumir, a comentar, a hacer unos simples flashes, porque evidentemente todo está recogido en el estudio. A nosotros siempre nos gusta decir que muchas veces somos dos o tres caras las que somos conocidas, en este caso Iván, Diego y yo. También está nuestra directora general Marta Pérez, que lleva solo 27, 28 años, si no me equivoco, trabajando en Valnalón, y nos acompaña también nuestro presidente del Consejo de Administración de Valnalón, que a su vez es director general de Innovación y Emprendimiento, Francisco Delgado, que luego tendrá intervención en la mesa vinculada, ¿no? Por supuesto, el estudio también hemos recibido el apoyo de compañeros y compañeras. Nos hemos sentido Redie, nos hemos sentido además, no sé si con las compañeras Redie, un poco cuota, hemos trabajado muy atentamente, por supuesto aparece ahí en el índice, pero nosotros tenemos muy claro que el estudio no habría sido lo mismo sin el apoyo y el trabajo constante de Teresa Álvarez, de Rocío Arias, de Carla Díaz, que no sé si ha sido una de sus primeras aventuras europeas, y de Elena Vázquez, que hemos pasado. El estudio puede parecer, no lo sé, quizá voy a empezar destripando un estudio bilateral Asturias-Madrid, pero simplemente decir que las dos últimas revisiones de cara al estudio tuvieron sedes en Asturias, en Madrid, en Trujillo, en Mazarrón, Murcia y en Tesalónica, Grecia, por poner un simple ejemplo de cómo estuvo posicionado y trabajado un poco el estudio, ¿no? Y por supuesto el estudio se ha conseguido gracias a la información aportada por los compañeros y compañeras de las 17 comunidades autónomas y de las 2 ciudades autónomas. Si quieren también incorporar un anecdotario, que agradecemos enormemente que una ciudad autónoma enviase la documentación in extremis justo el día en el que tenía varios centros afectados por un terremoto y grietas, como fue el caso de Melilla, y cumplieron con la cita y el día específico que tenían que presentar. Sin esa aportación, evidentemente, el estudio no sería el mismo. Yo creo que tanto Lars como Ania hicieron referencia a la especificidad de nuestro país, con esos
en el fondo 17 formas de entender los sistemas educativos que se parece al alemán, y en ese sentido, claro, la información ha sido básica e importante. Yo creo que también hemos descubierto en el estudio, y insistimos en valorar el esfuerzo, la dificultad que supuso, porque en algunos casos éramos capaces de darnos cuenta que el cuestionario que envió Eurídice, trasladado a nuestra realidad, estaba planteado 6 ítems y parecía a veces que eran 6 personas o 6 departamentos distintos incluso los que tenían que aportar la información. Por eso entonces, si algunos compañeros o compañeras están aquí presentes que lo sabemos, ahí iría nuestro agradecimiento inicial, ¿no? Nuestra idea es hacer un poco la presentación tete a tete, así que es también para nosotros un reto, y la idea es un poco que iremos contándoos un poco qué hay detrás del estudio. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, bueno, gracias por venir a todos, y no vamos a hacer un spoiler del estudio, pero vamos a ir un poco resaltando las áreas que más nos llamaron la atención. Ahí en esta diapositiva veis un poco la estructura que tiene, estuvimos fijándonos pues en todas esas áreas que veis ahí, y quizás la primera diferencia con respecto al estudio de Eurídice es esa sección que se dedica a hablar de impacto, ¿no? Y que, bueno, de la que vamos a tratar con un poco de detalle un poco más adelante. Alguna precisión, o incluso estuvimos dudando si llamar a esta diapositiva limitaciones del estudio, ¿no? Ser conscientes de que este análisis se desarrolla a nivel estatal y autonómico, es decir, y con esto lo que queremos decir es que somos conscientes de que existe bastante actividad también a nivel de diputación, a nivel de autoridades municipales, pero que en el ámbito de este estudio pues toda esa actividad pues queda un poco pues bajo la superficie. El curso de referencia es el curso 2014-2015, con lo cual los avances que se hayan producido desde primavera de 2015 hasta ahora no están obviamente incluidos en el estudio, y los niveles en los que nos fijamos pues son esos que aparecen ahí, ¿no? Educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, ¿de acuerdo? Las fuentes de información que consultamos fueron principalmente los cuestionarios remitidos por las comunidades autónomas, con las complicaciones que acaba de comentar mi compañero Vega, ¿no? En el sentido de que, bueno, las estrategias, las acciones que se llevan a cabo, hay una cantidad importante de actores involucrados, y a veces pues resulta difícil recabar la información, ¿no? Resulta necesario consultar con mucha gente diferente, y después indudablemente pues sí que estuvimos también revisando pues mucha literatura, documentación, y también pues por suerte tenemos contacto con expertos en diferentes comunidades autónomas que nos sirvieron para afianzar un poco la información de los estudios. Bueno, el marco legal, evidentemente, como está focalizado en el 2014-2015, recoge esa transición entre las dos leyes orgánicas, la LOE y la LOMCE. Yo creo que no es necesario incidir, porque hablaremos luego ya cómo la LOMCE lo aplica, pero sí también algo que adelantó el secretario de Estado y nos parece muy importante, y creo que se destaca en un par de párrafos en el estudio, es la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que bueno, nosotros intuíamos y hemos detectado en el estudio que es bastante desconocida en el ámbito de la educación, y aporta en algunos casos soluciones muy específicas. Luego habrá una pantalla que lo explique, para hablar, por ejemplo, de mini empresas, de cómo se trabaja y del marco legal que puede tener. En este caso hay 3 artículos que hacen referencia, como ahí ven. Uno habla de los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y otro incluso ya focalizando a uno de los agentes, entendemos, y el estudio así lo refleja, el factor crítico de éxito para que los proyectos avancen, que es el profesor. Bueno, en cuanto a lo que es el marco de competencias, pues poco más que añadir, ¿no? Simplemente, pues bueno, que sí que hubo un cambio de denominación, con la implantación de la LOMCE, pues esa competencia pasó a llamarse sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, pero bueno, en líneas generales no se observan realmente grandes cambios. Se sigue incidiendo en la necesidad de desarrollar la iniciativa, la creatividad, la capacidad de gestionar el riesgo, o sea, hay una serie de... Y después se hace mucho hincapié, o se relaciona esta competencia pues con todo lo que son temas relacionados con empleabilidad, y ya en las etapas pues como bachillerato y sobre todo formación profesional, una mayor incidencia, insistencia en lo que es el desarrollo de conocimientos ya más específicos sobre la creación y gestión de empresas, ¿no? También interesante pues cómo se plantea que esta competencia se puede aplicar en diferentes ámbitos, es decir, no solo el empresarial, sino bueno, en el ámbito personal, social, cultural, lo cual bueno, no hace más que
que reflejar la situación que describía Ania, ¿no? En la que se apuesta por una definición pues muy amplia de la competencia. Un pero que poner cuando hablamos de Euridice, cuando manejamos el cuestionario, es realmente no hay una definición de educación para el emprendimiento. Sí que hay una definición de la competencia. La competencia está definida, pero la educación para el emprendimiento como tal no hay. Relacionados directamente con este tema, en asignaturas como filosofía, que por ejemplo dedican una buena parte del currículum a hablar sobre creatividad, sobre todo sobre toda la teoría que hay detrás de la creatividad, o bueno, en casos más claros como en economía de empresa en bachillerato. Aún así... Parece que no se oye... sí, no ahora, ¿no? Que igual no se oye. Gracias por el preaviso. Aún así, evidentemente, recordábamos a nuestros colegas europeos que sí que se había incorporado la optatividad en la anterior ley orgánica en diferentes materias, y hay un simple esquema que recoge un poco. Asturias fue la primera comunidad que en el año 2003 incorporó una asignatura de iniciativa emprendedora. Castilla y León continuó el siguiente año. 2007 fue un poco el boom en el que, como ven, Cantabria, Rioja, Extremadura, Madrid, Galicia y Cataluña se incorporaron asignaturas, y la última incorporación fue en el 2012 por parte de Castilla-La Mancha y Cataluña. Y va a ser muy interesante ver qué va a pasar pues con esa diversidad de materias que veis ahí, pues qué es lo que va, bueno, o lo que esperamos que vaya a pasar con la implantación ya de la LOMCE, ¿no? Aquí veis un poco dos itinerarios que tocan eso, lo que sería la opción enseñanzas profesionales, opción enseñanzas académicas, y como veis, pues bueno, es probable que, o bueno, por lo menos en Asturias así va a ser, que la asignatura que existía en cuarto de la ESO, que era Empresa Joven Emprendedora, Empresa Joven Europea, pues sea sustituida por Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, que en este caso ya también se va a empezar a trabajar en tercero, y ahí veis pues dos posibles recorridos bueno, tanto si vas por la opción de enseñanzas profesionales, la cual ves que sí que se está intentando ya crear también un continuo de experiencias, ¿no? De contactos con estos temas a medida que vas progresando, y algo parecido, similar, sucede en el itinerario pues más académico, ¿no? Como podéis ver ahí con varias asignaturas que hacen ya mención muy explícita a lo que es la parte o la visión más restringida a empresa que se maneja la definición.